Bendiciones para todos. El Espíritu de Dios vive en cuerpos, en el cuerpo de los creyentes, de los cristianos. Tal como Cristo vivió en el suyo sobre la tierra, en su propio cuerpo, la iglesia necesita saber más sobre el Espíritu Santo. Cristo, nuestro Señor, estuvo sobre la tierra 33 años, simplemente, y nosotros necesitamos saber más sobre nuestro Salvador, pero necesitamos conocer a profundidad sobre el Espíritu Santo. Y por eso esta serie creo que nos va a ayudar mucho a entender al Espíritu de Dios. Y vamos al aprendizaje número 1 que tenemos para hoy. Y vamos a hablar un poco sobre el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Anote, aprendizaje número 1. La serie es Conociendo el Espíritu Santo. Y el aprendizaje que tenemos para hoy, el aprendizaje número 1, es sobre el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a ver cuál es esa obra, cuál es esa labor y cuál es ese ministerio. Y para eso, estimados amigos, hermanos, familia, los que están aquí en este recinto y aquellos que están en casa, vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios añada bendición a su palabra. Cuando el Señor Jesús dejó a los discípulos, Él les dio unas palabras de ánimo, de consuelo y de esperanza. Y Él les dijo a sus discípulos: no les dejaré solos, dejaré a alguien en mi lugar que me represente. Después de que Jesús anunció a sus discípulos que los dejaría pronto, les dio una declaración de gran aliento. Y Él dijo: y yo pediré al Padre, y el Padre os dará otro consejero, otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Han transcurrido 2000 años de esa promesa y sigue tan vigente como ayer, porque ciertamente, como Jesús lo anunció el día de Pentecostés, 120 creyentes estaban orando en el aposento alto y el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. ¿Saben? La venida del Espíritu Santo representa la última etapa de un proceso de personalización de Dios a los seres humanos. Dios Padre en el Antiguo Testamento se dio a conocer esencialmente por medio de sus leyes, de sus ordenanzas, por medio de los profetas. Se dio a conocer
y de los patriarcas a los seres humanos. Luego, Dios se encarnó en Jesús y la persona de Jesucristo vino al mundo. Y Dios se acercó un poco más a los seres humanos al vivir entre ellos, como uno de ellos vivió, como uno de nosotros vivió. Él era y es el Emanuel, el Dios con nosotros. Jesús se hizo hombre, verdadero Dios, viviendo entre nosotros los seres humanos. Pero con la llegada del Espíritu Santo, con la venida del Espíritu, el día de Pentecostés, Dios se acercó aún más a los hombres. Porque ahora ya no solo estaría en medio de nosotros, sino que Él envió al Espíritu Santo para que fuera la presencia en el interior de nosotros, la presencia de Dios dentro de la comunidad de creyentes, de cristianos convertidos. Y no solamente dentro de la comunidad de cristianos, sino también Dios en la intimidad de nuestras vidas personales. Dios está en nosotros. Por eso hoy quiero hablarles dentro de esa labor, dentro de ese ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Quiero afianzarlo a usted que está escuchando en casa también. Y es que la primera cosa del ministerio de Cristo, del ministerio del Espíritu Santo, para nosotros tiene que ver primero en la labor de la salvación. Hay que entender la labor del Espíritu Santo en la salvación nuestra. Lo primero que hace el Espíritu de Dios en cuanto al tema de la salvación es que nosotros somos nacidos de nuevo del Espíritu Santo. Ninguno puede nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. El tema del nuevo nacimiento es tratado profundamente en la Biblia. Pero esta mañana quiero enfatizarles el hecho de que la experiencia del nuevo nacimiento es lograda mediante el Espíritu de Dios. La Biblia dice en Juan 3:5, el Señor Jesús, allí en Juan 3:5, le habló a un hombre religioso. Toda su vida había sido un religioso. Había guardado las normas de su religión, los preceptos de su religión. Guardaba los mandamientos de su doctrina, pero tenía un problema. No había nacido de nuevo. Y Jesús a ese hombre le dijo: oye, Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le agregó algo más: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando uno nace naturalmente, vida natural es impartida. Nos imparten la vida natural en el nacimiento nuestro. Todos nacemos con vida natural. Pero déjame decirte algo, que en un grado bien definido, cuando Adán, Dios lo puso en el jardín del Edén, Adán tenía vida espiritual. Pero cuando Adán pecó en el jardín del Edén, Adán perdió la vida espiritual. ¿Cuándo la perdió? Cuando pecó. Y algunos pensadores, eruditos, estudiosos de la Biblia dicen y creen que cuando Adán pecó, él perdió la morada interior del Espíritu Santo. Se fue.
perdió la presencia interior de Dios. Dios le dijo: ciertamente el día que tú comas del árbol, ciertamente morirás. Él comió, físicamente siguió viviendo, y de hecho duró 930 años. Pero espiritualmente, la vida interior se fue, porque murió. La morada interior del Espíritu Santo le dejó. Y como resultado de su pecado, Adán quedó en muerte espiritual, en oscuridad profunda, en tinieblas, porque la morada del Espíritu se fue. Hay un pensador cristiano, él comenta sobre el resultado de esa oscuridad, de haberse ido la presencia de Dios de Adán, o la falta del Espíritu Santo en Adán. Dejó a Adán vuelto un hombre no regenerado, desubicado, y en relación con el entendimiento, una persona no regenerada, una persona no nacida de nuevo, no puede saber las cosas de Dios, no las entiende, no las comprende, porque las cosas de Dios tienen que discernirse espiritualmente. Él no las puede comprender. Si usted lee 1 de Corintios 2:14, nos dice algo tremendo. 1 de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural es aquel inconverso, es aquella persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona natural que mira la vida naturalmente, porque no tiene una visión espiritual, una cosmovisión espiritual. ¿Y por qué no la tiene? Oye, porque no ha nacido del Espíritu. Y por eso Pablo, cuando escribe en 1 de Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo los que nacen de nuevo, solo aquellos que han sido regenerados, que han sido transformados por el Espíritu de Dios, pueden entender las cosas de Dios. Una persona nacida de nuevo, en relación con la voluntad, no se puede sujetar a la ley de Dios, porque no tiene el Espíritu. Los que tenemos el Espíritu nos sujetamos a la voluntad de Dios, pero aquel no regenerado no se sujeta a la voluntad. Y Romanos capítulo 8 versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De una persona que no ha nacido de nuevo, que no le ha rendido su vida a Cristo, que no ha entrado al reino de Dios, una persona que no va a obedecer los preceptos, porque se necesita la vida del Espíritu. Él nos ayuda. El Espíritu es quien nos habilita a sujetar la carne, a someternos, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando Pablo dice en Romanos 8:7 que una persona no regenerada no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Usted quiere saber cuáles son los designios de la carne? En Gálatas capítulo 5 Pablo habló sobre manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, hechicería, odios, resentimiento. Y Pablo dice:
y otras de estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. No heredan el reino de Dios, porque está sujeto al pecado. Es más, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no se ha convertido a Jesús, tiene problema para adorarle, para adorar a Jesús, para reconocerlo como el Señor. Y en relación con la adoración, esa persona no puede llamar a Jesús Señor, porque para llamar a Jesús Señor se necesita el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Dios. Solo basta con ver 1 Corintios 12:3. ¿Y qué dice 1 Corintios 12:3, pastor? La Escritura dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está involucrado en su ministerio, está involucrado en nuestra salvación. Y la única manera de poder llamar a Jesús Señor es por el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad Divina trabaja. ¿Sabes la razón por la cual tú estás aquí? Porque el Espíritu te ha convencido, porque usted se ha arrepentido de sus pecados y usted está aquí. Mientras otros están en otros lugares, usted ha venido a adorarlo, porque usted lo reconoce como Señor, como dueño. Tu vida le pertenece, tu ser le pertenece, usted le pertenece a Él, y Él es tu Señor. Y por eso Pablo dice: ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. También agrega algo más y dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es la palabra? La palabra anatema significa maldito. Nadie puede maldecir o hablar mal de Jesús. Los que hablan mal son aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Pero los que tienen el Espíritu de Dios simplemente lo reconocen a Él como el Señor. Los que han nacido de nuevo saben que tienen un dueño, que tienen un Señor. Y aún más, en lo práctico, una persona en la vida práctica no puede agradar a Dios. Usted por sí solo no lo puede agradar. Usted puede ser un religioso, una persona que cumple ritos, que vive religiosamente, pero si usted no ha nacido de nuevo, le puede estar pasando lo de Nicodemo. Porque en la vida práctica, la palabra de Dios dice en Romanos 8:8, Romanos capítulo 8 versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vivir en la carne, ¿qué es? Sino es dejarse dominar por la naturaleza carnal. La naturaleza carnal vino a ser después de la caída del hombre. Es un deseo al mal, es una tendencia a cometer lo que a Dios no le agrada, es un deseo, un impulso que se apodera de ti para que no hagas la voluntad de Dios. Pero nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos a alguien que nos habilita, que nos ayuda para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, en lo práctico, la palabra de Dios dice que las personas no pueden agradar a Dios. Y tampoco con respecto a la fe, no pueden recibir el Espíritu de verdad. Porque para que el Espíritu de Dios de verdad venga y conocer la verdad, se necesita el Espíritu Santo. En Juan 14:17
Usted puede ver en su Biblia Juan capítulo 14, versículo 17. Dice algo poderoso. Allí en ese texto dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ¿qué? Recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Él es el que te lleva a conocer las verdades de Dios. Y dice que este Espíritu el mundo no lo puede recibir. ¿Y por qué el mundo no le puede recibir? Porque no le ve, tampoco le conoce. Pero dice Jesús: ustedes le conocen. ¿Y por qué razón le conocemos? Porque Él habita dentro de nosotros. Está en tu cuerpo. Está en ese cuerpo. Tu cuerpo es la morada del Espíritu. Como el Salvador necesitó un cuerpo mientras estuvo en la tierra, ahora el Espíritu Santo necesita el cuerpo nuestro, tu cuerpo. Y Él quiere vivir su vida a través de ti. Él quiere obrar a través de ti, sanar a través de ti, liberar a través de tu cuerpo, dar palabra, dar aliento a través de tu cuerpo, porque tú eres templo del Espíritu. Cuando uno es templo del Espíritu, el Espíritu quiere que uno esté conectado con Él, para que la obra de Dios se haga en la tierra. Pero eso solo va a pasar con personas salvas, regeneradas, cambiadas. El único que imparte vida espiritual es el Espíritu Santo. Nadie más puede impartir vida espiritual. La vida espiritual es impartida a los creyentes mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos 8:9. Te puede abrir la Biblia en Romanos 8:9. Dice allí la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es lo que nos da la pertenencia a Dios? El Espíritu. Fíjense lo importante que es tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que Cristo dejó en la tierra. Lo que leímos en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Yo no les dejaré huérfanos, les dejaré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y Jesús está diciendo: Él estará con vosotros para siempre. El Espíritu es el que nos da vida, esa vida espiritual. Y por eso Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero para vivir en el Espíritu, Andrés, hay que tener el Espíritu de Dios. Hay que tenerlo. Así que una de las definiciones más completas de lo que es un cristiano, uno puede definir que un cristiano es aquel en que en él mora el Espíritu Santo. ¿Qué es un cristiano? Es una persona nacida de nuevo, regenerada, cambiada, transformada, en el cual mora el Espíritu Santo. Tu cuerpo, mi cuerpo, levante esas manos, mueva esos pies. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Él está allí. Para que Jesús, siendo Dios, se pudiese mover entre los hombres, ¿qué necesitó? ¿Qué necesitó? Un cuerpo. Y con ese cuerpo tocó a los enfermos, caminó, anduvo, se movió. Pero cuando vino el Espíritu Santo, dijo: yo ahora voy a tener muchos cuerpos y voy a morar en cada cristiano, en cada creyente. Es decir, que ese hermano que está a tu lado es templo del Espíritu. Es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está ahí. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Que el Espíritu de Dios está en el creyente que ha nacido de nuevo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en virtud de que tu templo, tu cuerpo es el templo del Espíritu, tú eres santificado por el Espíritu. Y el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 6:19. Le dijo: oye, ustedes, él les hace una pregunta. Ustedes son ignorantes, les dijo. ¿Por qué ustedes que ignoran esto? Ustedes no pueden ignorar esto. Y él les dice en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos se gozan por eso? Oye, yo soy templo del Espíritu Santo. Por eso es que somos tan poderosos. Por eso es que somos tan virtuosos. No por nosotros, por el Espíritu de Dios. El menor de nosotros, cualquiera de nosotros, tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Tiene poder para sanar enfermos. Tiene poder para echar fuera demonios. Tú eres morada de Dios. La razón por la cual tú eres valioso es porque Dios cuida su templo. Y tú eres el templo de Dios. Por eso tienes que guardarte para Dios, consagrarte para Dios. El diablo quiere que contamines tu cuerpo, que dañes tu cuerpo. El diablo quiere que tú te llenes de cosas que no sirven, que no aprovechan. Te quiere apartar. Te quiere verte hundido en el vicio, en el pecado. Allá no hay nada bueno. Todo lo que está allá afuera daña, contamina, destruye. Pero el Espíritu ha venido a ti para hacerte una nueva persona, cambiada, transformada. Ya tú estás completo en Cristo, estás lleno. Ya no hay nada allá afuera que pueda satisfacer tu vida, porque ahora el Espíritu de Dios está en ti y Él lo llena. Lo que Adán perdió por la gracia de Dios, tú lo tienes. Lo que Adán perdió, tú lo tienes. Lo que Adán rehusó por el pecado, ahora por la gracia de Dios, Dios viene a morar a través del Espíritu de Dios en ti. Y por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, a manera de pregunta, y les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Mi hermano, usted es templo del Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Por eso es tan importante el Espíritu del Señor. Y cuando tú tienes esto, tú recibes todo lo que Dios quiere que tú recibas. Un creyente que cree en que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad divina y que el Espíritu Santo mora en él, va a tener una seguridad de vida, de salvación. Va a tener una paternidad fuerte, sólida, porque va a permitir que el Espíritu le hable, le mueva, le dirija, le da poder, le da seguridad. ¿Saben qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo
en el creyente salvo. Él ha sido enviado a nuestro cuerpo y Él cumple una segunda función luego de salvarnos y de permitirnos que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Sabes lo que hace? El Espíritu Santo, desde muy adentro, le da testimonio a nosotros mismos. Te da testimonio a ti, mi hermano, a ti, mi hermana. ¿Y cuál es el testimonio del Espíritu? Te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. El creyente que no comprende eso fácilmente puede ser seducido por el enemigo, por el mundo, por la gente que no conoce a Dios, y te va a hacer creer que tú no eres nada, que tú eres nadie, que tú no vales. Pero cuando tú sabes que tienes el Espíritu de Dios, usted camina en santidad, en paz. ¿Y por qué? Porque eres hijo de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 8:16 algo muy poderoso. Espero que todos abran allá en casa también. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ustedes no sienten al Espíritu hablándote interiormente, diciéndote: no te preocupes, deja que el diablo se dañe la voz, deja que el enemigo grite lo que quiera gritar. Tú eres una hija de Dios, lavada con la sangre de Cristo, nacida de nuevo. Tus pecados han sido perdonados y tú tienes poder sobre el enemigo que te anda gritando. Tienes autoridad sobre él, porque eres una hija de Dios. Eres victoriosa. Él va a tratar, mi hermano, mi hermana, de anularte, de pensar que tú no eres nada o que estás perdiendo el tiempo. No hay nada allá afuera que sea más glorioso y más grande que lo que Dios ha hecho contigo al rescatarte, al redimirte. Lo demás produce muerte, destrucción. Pero Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y qué bueno, cuando aún en medio del problema más grande que tú puedas tener, la necesidad más grande que tú puedas tener, la escasez más grande que tú puedas tener, o tal vez el diagnóstico médico más difícil, que hayan dicho que no tienes esperanza, pero tienes a alguien interiormente que te dice: cálmate, papá está contigo. Tu papi Dios está aquí y Él es el dueño de todo, y Él tiene todas las soluciones que tú necesitas. El Espíritu Santo te va a dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios, y te va a decir: no te preocupes, acuérdate que tienes un Padre creador del cielo, creador de la tierra. Cuando tengas escasez, el Espíritu te va a hablar y te va a decir: ¿por qué estás abatido? ¿Por qué estás pensando que no tienes nada? Si tu Padre Dios, tu papá Dios, es dueño de todo, y Él bendice y suple a sus hijos. ¿Saben ustedes que Pablo dio una declaración del testimonio que el Espíritu Santo da? En Gálatas 4:6 hay algo que a mí me tocó. Y desde que yo leí este texto, siempre le he dicho: tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Aún pasando por el desierto, Él es nuestro Padre. Por cualquier cosa de la vida, Él es nuestro Padre.
Y la razón para tener esa fe es porque quien nos habilita y nos habla y nos inspira y nos ayuda es el Espíritu de Dios. Y en Gálatas 4:6 el apóstol Pablo le habló a esa iglesia de Galacia para que ellos entendieran algo. Y Pablo les dijo: y por cuanto sois hijos, levanten la mano los hijos, todos los que son hijos de Dios, miren lo que Dios ha hecho. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, Abba Padre. Entonces el Espíritu Santo dentro de ti está clamando: Abba, Abba, Papito Dios, Papito Dios. Y Él te habilita. Y tú tienes que ver a Dios como ese Padre. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios podemos tener esa visión clara, ese conocimiento claro. Los que tienen el Espíritu de Dios, los que han sido regenerados, los que han sido salvos, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, los que el Espíritu Santo le ha tocado, aquellos cuyos ojos han sido iluminados y tienen la visión de Jesús como el Salvador, como el sanador, como el Redentor, como el Rey que viene. Aquellos que pueden contemplar a cara descubierta y pueden verlo, lo pueden ver a través del Espíritu. Porque el Espíritu viene para revelarte a Dios. El Espíritu viene para revelarte a Jesús. El Espíritu viene para que tú tengas un testimonio interno de que tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y Él es el testigo divino de una nueva relación que se empieza a llevar a cabo por el Espíritu Santo. Y Él es el que testifica de esa realidad. Cuando tu fe trata de desmayar, el Espíritu te dice: no, Señor, tú eres hijo de Dios. Gracias, Padre. Cuando estás débil y te sientes quizás lo peor, y te sientes abrumado, que tu vida está vuelta a un desastre, hay alguien que no se cansa y siempre te dice: recuerda, por encima de eso, eres hijo de Dios. Cuando el pecado te está tentando y la tentación te está jalando y quieres tomar un camino que no es el camino de Dios, el testigo interno te pone un temor profundo y te dice: tú no perteneces aquí. Este no es tu reino. Este no es tu camino. Yo tengo para ti un mejor camino. Y tengo para ti una mejor vida. Y tengo para ti un mejor destino. El mundo siempre ofrece uno. El diablo ofrece uno. Pero el Espíritu de vida te ofrece la vida de Dios y el destino de Dios. Y el destino y la vida de Dios es para bien de nosotros. Aleluya. Hay que conocer al Espíritu Santo. La próxima semana continuamos con este tema, conociendo al Espíritu Santo. Hoy lo hemos visto, cómo opera el Espíritu Santo en la salvación nuestra. Lo primero que Él hace es que nos da la vida nueva. Y lo segundo es que Él se convierte en ese testigo de esa vida nueva, de esa realidad, al afirmarnos que nosotros somos hijos de Dios. Mil bendiciones para todos. Mil bendiciones para todos.